La cabina es el interior sacrosanto de los Fórmula 1 que los fans raramente llegan a ver. Los volantes de hoy en día ofrecen información necesaria para que los pilotos hagan cambios al instante, pero no siempre han sido tan avanzados, por lo que te invitamos a ver el secreto mundo de las cabinas de Fórmula 1 para mostrarte los secretos que los equipos tratan de ocultar. Un vistazo a la cabina y resulta evidente que los coches del Gran Premio están llenos de tecnología de punta, pero al ver coches de los 50s notamos que antes las cosas eran más directas. Los motores eran grandes, 4.5 litros funcionando con alcohol, con grandes carburadores y empujándolos para arrancar. No había sistemas inteligentes de control de nada. En cuestión de switches solo eran para cosas como la ignición y las bombas de combustible. Los pilotos obtenían la información del motor a través de relojes en el tablero y escuchando cualquier cambio en el tono del motor. Estos relojes eran básicos pero cubrían lo esencial: revoluciones, presión de aceite, batería y voltaje, temperatura del agua. Tenías que saber por experiencia qué es lo que indicaban estos relojes, y si detectabas un problema debías tomar la decisión de regresar a pits o continuar. Comparados con los actuales, los volantes eran muy grandes, esto por la necesidad de compensar el tamaño de las llantas, ya que no había asistencias. Esto también definió cómo es que los pilotos se sentaban en el coche. Debían estar en vertical y con capacidad de mover el volante. Los pedales eran muy simples también, solamente acelerador, freno y clutch. Pero ya que portaban el motor al frente en esta época, la flecha debía correr entre las piernas del piloto, quedando prácticamente montado en el eje. Los pies quedaban a cada lado de la campana de la transmisión, lo que significa que el pie izquierdo se situaba en el clutch totalmente separado del freno y acelerador. Hasta que en el 57 Cooper introdujo el T43, el primero de motor central. Al no tener que sentarse sobre la flecha, permitía al piloto situarse más abajo y los pies quedaban más juntos. También debió ser reconfortante no tener una pieza sólida de metal girando entre tus piernas a miles de revoluciones por minuto. Los cambios de marcha eran muy parecidas a las de un patrón H, y había que hacerlas con cuidado ya que esas cajas de cambios eran muy frágiles. Entramos a los 60s y los coches ahora son más pequeños y optimizados, lo que significa que las cabinas ahora son más pequeñas que en décadas previas. En los 50s el piloto se sentaba vertical y sobre el coche. En los 60s el piloto iba en el coche, rodeado completamente por la estructura del chasis, con paneles cubriendo tubos, lo que creaba un asiento en cubo. El piloto iba más reclinado bajando el centro de gravedad del coche y al estar más abajo se instalaron paneles de plexiglas a modo de parabrisas, en lugar de los grandes vidrios de antes. Sin embargo, los controles y relojes permanecieron casi igual. El único cambio fue añadir un pequeño testigo para el motor que se encendía si había un problema con la presión de aceite y alertaba inmediatamente. Al final de los 60 se implementaron más medidas de seguridad como cinturones de seguridad y extintores. En los 70 la mayoría de los coches corrían con el motor Cosworth DFB. Eran relativamente sencillos y no incorporaban artilugios electrónicos para jugar. El único cambio grande fue que los coches ya no usarían chasis de marco tubular, sino de placas de aluminio formando una bañera monocasco. Estos marcos eran mucho más resistentes y formaban un asiento mucho más natural, a partir de paneles acolchados para más comodidad. Los arneses mejoraron, siendo fijados al coche en 6 puntos, y se puso más atención al atuendo de los pilotos. Aun cuando este tipo de monocasco resulta más fuerte, su función principal es la maniobrabilidad, pues no se consideraba la estructura para proteger a los pilotos. La bañera subía hasta la cintura del piloto dejando expuestos brazos y hombros, protegidos solo por una delgada capa de carrocería. El volante ahora sí era más pequeño, con la adición de un botón de paro de emergencia para que el piloto pudiera apagar el motor si el acelerador se quedaba abierto. Hacia finales de los 70 hubo muy buenos diseños, lo que hizo que las velocidades alcanzadas fueran mucho mayores. A los coches se les añadieron faldones o placas verticales que sellaban la parte inferior del coche para pegarlo a la superficie, lo que se conoce como efecto suelo. Esto fue un gran impulso a la aerodinámica, pues literalmente succionaba el coche al piso. Al incrementarse las velocidades en curvas a principios de los 80s, la FIA, el órgano reinante, añadió nuevas reglas. Subieron la altura mínima hasta los 60 milímetros, lo que levantó demasiado a los coches eliminando el efecto suelo. Para esquivar estas
las regulaciones, los mecánicos presentaron soluciones más inteligentes. Los coches debían pasar por una medición de altura mínima cuando entraran a pits. Para ello, algunos equipos instalaron una palanca conectada a la suspensión. Al salir de pits, el piloto bajaba la suspensión, haciendo que los faldones tocaran el suelo. Después levantaban la suspensión, asegurando pasar la prueba cuando regresaran a pits. Más aditamentos fueron instalados en la cabina para realizar ajustes sobre la marcha, como en la barra antivuelco, permitiendo al piloto mover el balance del auto a través de la carrera conforme cambian el combustible y las llantas. Incluso había controles para el ajuste de frenos y en la presión del frenado, moviéndola al frente o atrás conforme cambian el balance y el agarre. El aluminio seguía siendo el principal material para construir el chasis, pero a mediados de los 80s la fibra de carbono comenzó a ser más común. Este material ligero y resistente significó que el chasis podía ser más chico, reduciendo el espacio dedicado al piloto. Aún así, sin la carrocería puedes ver cuán abiertas eran esas cabinas. Con la llegada de los turbos, los indicadores de presión y los tacómetros se volvieron los indicadores más prominentes, aún con ese estilo tradicional. Cierto es que un piloto ya no necesita saber la presión exacta de aceite o el voltaje, siempre que estén dentro de los límites, está bien. Siendo el espacio un lujo, esos diales fueron cambiados por una serie de luces de advertencia. Se prende una advertencia y tomas la decisión de continuar la carrera u orillarte y retirarte. A finales de los 80s, la posibilidad de hablar con el equipo a través del radio se volvió lo normal, un botón instalado cerca del volante. Y la caja de cambios ahora llega hasta 6 velocidades, todas cambiadas por una palanca corta y rechoncha. A pesar de que ya se usaban nuevos materiales, algunos pilotos aún usaban la palanca clásica de madera. En circuitos como Mónaco, un piloto hacía alrededor de 2.730 cambios en el curso de una carrera. Una buena parte de esa carrera la hacía con la mano en la palanca. Los pilotos terminaban con las manos destrozadas, como si fueran las de un boxeador. Durante los 80s, en la era de los relojes digitales y las PCs, los pits se vieron repletos de computadoras. El registro de datos había llegado. McLaren estuvo a la vanguardia de esta tecnología. El MP4-2B ofrecía una lectura digital de cuánto combustible quedaba en el tanque. Prost usó esta información para llevar el ritmo de su uso en el Gran Premio de San Marino. Mientras que los demás se quedaban cortos, Prost cruzó primero la línea de meta con apenas el combustible para regresar a pits, aunque después fue descalificado por bajo peso. En el 89 se desató la revolución con el Ferrari 640 diseñado por John Bernard, que transformó cómo se cambiaban las marchas en los autos de carreras hasta nuestros días. El 640 presentaba un sistema de cambios al volante único. Esta palanca reposaba detrás del volante, siendo de fácil acceso a los dedos del piloto, lo que significaba que nunca tendría que quitar las manos del volante, haciendo cambios mucho más rápidos y eliminando de paso cualquier error humano. Curiosamente, uno de los motivos más fuertes para Bernard al diseñar este sistema no era facilitarle las cosas al piloto, sino que al deshacerse de la palanca que ocupa un espacio en la cabina, esta podría reducirse más, mejorando la aerodinámica. Y pronto vio su triunfo en el debut con Nigel Mansell al volante. Pero pronto se mostró como un coche poco confiable. Ambos coches, de Mansell y Berger, solo acabaron 8 de las 31 carreras en las que compitieron, aunque lograron probar ser bastante rápidos, lo que pavimentó el camino para que otros lo usaran. La última transmisión manual se usó en el poco competitivo 40 FG01 en 1995. Cuando las fuerzas centrífugas se incrementaron, las demandas físicas también. Los asientos tomaron la forma del cuerpo de los pilotos, asegurando un agarre justo. En general, los asientos se hacían con un molde del cuerpo del piloto sentado, y esto se usaba para replicar la forma en una cápsula de fibra de carbono con almohadillas para comodidad. Quitando al Ferrari 640, desde los primeros autos hasta finales de los 80s, el único cambio en la cabina era cómo se sentaban los pilotos y cuánto espacio tenían. Todos los controles eran de fácil reconocimiento para un piloto de cualquier generación. Y luego llegaron los 90s. Una explosión cósmica de tecnología significó que los coches de Fórmula 1 comenzaron una evolución hasta llegar a los laboratorios tecnológicos de hoy. Los componentes se hicieron más pequeños y los diseñadores pudieron introducir más tecnología. Los sistemas de telemetría ahora podían mandar información en tiempo real hasta los pits mientras el coche daba vueltas. Esto permitió al equipo dirigir al piloto para hacer cambios a través de un creciente conjunto de relojes y botones. Uno de los principales indicadores que usaba el piloto era aquel que ajustaba el mapa del motor, alterando parámetros como las revoluciones y la aceleración. Y son las mismas características que encuentras en algunos coches en el modo Sport. El rey de los coches era el FW14B,
que es considerado hasta nuestros días como uno de los Fórmula 1 más avanzados de su tiempo. El piloto no solo tenía que concentrarse en ajustar el control de tracción variable y el ABS, sino que también tenía que lidiar con el complejo sistema de suspensión. Hubo entonces un número cada vez mayor de botones y relojes, todos peleando un lugar en la ya muy reducida cabina. La necesidad es la madre del progreso, y el hecho de que los motores pudieran subir hasta las 20.000 revoluciones significó que la aguja del tacómetro ya no era suficiente. Las revoluciones variaban tan rápido que incluso una pantalla digital solo era un amasijo borroso de números, por lo que fue introducido un sistema de información por luces. El piloto no necesita saber el número exacto de revoluciones, solo necesita saber cuándo es el momento óptimo de hacer el cambio. La solución más simple fue montar una serie de luces por etapas para que el piloto supiera cuándo se aproxima el cambio y cuándo hacerlo. Con las cabinas haciéndose más y más reducidas, cada vez había menos espacio para poner indicadores, así que estos empezaron a migrar hacia el volante. Esto fue benéfico, pues al aumentar el flujo de trabajo, el piloto podía mantener ambas manos en el volante. El volante también perdió su forma. En un coche de carrera siempre se busca tener las manos en el mismo lugar, comúnmente en cuarto para las 3 a menos que te llames Jean Alesi. El giro de un volante de Fórmula 1 es tan corto que rara vez tienes que mover las manos, por lo que la necesidad de un volante completo dejó de ser importante. Hasta mediados de los 90, la cabeza de los pilotos seguía expuesta, y si era Damon Hill podías ver hasta los hombros. Esto cambió en el 95 cuando el tamaño de las cabinas se incrementó por la tendencia de hacer coches más grandes para introducir absorbentes de impacto. Al final de esta década, la mayoría de los coches contaban con un clutch al volante en lugar de un pedal. Al remover el pedal, los diseñadores pudieron hacer más afilado el frente, mejorando la aerodinámica y reducir peso al retirar todo el mecanismo. En 1997, sin embargo, un coche apareció en la parrilla que regresó al esquema de 3 pedales, aunque el tercer pedal no era un clutch, era un segundo freno. El McLaren MP412 ostentaba un pedal adicional que solo funcionaba en las ruedas traseras, conocido como freno falso. Era accionado al acelerar en la salida de las curvas, ayudando a eliminar el subviraje y a girar el coche a altas velocidades, pero fue prohibido al año siguiente. Entramos a los 2000 y lo primero que encuentras es alrededor de 20 botones en el volante, con acelerador, clutch y cambios controlados electrónicamente, todos abiertos a la manipulación durante la carrera. Uno de los puntos claves a modificar era el diferencial y cómo entregaba el torque, lo que impactó profundamente en la maniobrabilidad. 2010 y de nuevo McLaren sale con un truco para darse más velocidad, desviando parte del flujo del aire a través de un snorkel ubicado en la parte superior de la cabina frente al piloto, saliendo hasta el alerón trasero, modificando el curso del aire y reduciendo la resistencia. Todo esto fue logrado de una manera muy ingeniosa, sin movimientos mecánicos, porque hubiera sido ilegal, sino que solo a través de cubrir un agujero con la pierna izquierda. Todos los equipos trataron de ponerse a la vanguardia, pero no pudieron instalar entradas en la nariz porque ya habían sido homologados, por lo que tuvieron que lograrlo usando entradas más cercanas a las manos. Esto provocó que los pilotos tuvieran que quitar una mano del volante cuando iban en rectas e incluso ambas si tenían que hacer algún otro ajuste. El KERS, o Sistema de Recuperación de Energía Cinética, fue introducido en 2009, lo que sumó otro nivel de complejidad al trabajo de los coches y pilotos, con más parámetros que ajustar durante la carrera. Luego, en 2011, conocimos el DRS, o Sistema de Reducción de Arrastre, que fue pensado para mejorar y alentar rebases. Al activarse, el alerón trasero se mueve a una posición plana para reducir arrastre. Solo podía activarse en rectas al presionar un botón en el volante cuando estaban a un segundo del coche de enfrente. Pero fue en 2014 cuando el trabajo aumentó en serio para los pilotos. Grandes cambios en las regulaciones trajeron a los pequeños motores de 1.6 litros turbo, con complejísimos sistemas de recuperación de energía. Cantidades ingentes de parámetros eran modificados durante la carrera. Los volantes ahora ostentaban hasta 25 botones, pantallas, ruedas de selección con numerosas posiciones o funciones duales. Las tácticas son claves para ganar una carrera, por lo que de manera rutinaria los equipos usaban mensajes codificados para indicar qué configuración seleccionar, lo que lo hacía aún más complejo. Sería muy difícil fijar un precio para alguno de estos volantes. Cada parte de un Fórmula 1 es a la medida, por lo que cabe decir que contando toda la investigación y desarrollo, te podrías comprar un buen deportivo por ese precio. La seguridad también se ha vuelto un factor clave. Los monoplazas siempre han sido de cabina abierta, está en su ADN.
Y es indudablemente parte de la emoción de conducirlos y también lo es de verlos. Ver a un piloto esforzándose con los controles y ver la luz en su casco recuerda a los fans que verdaderamente es mucho más que máquinas intentando rebasarse. Sin embargo, esta configuración siempre ha tenido riesgos. En años recientes, un buen número de instancias forzaron a las autoridades a buscar una solución. Ha habido paneles antichoque hechos de Cylon a los lados de la cabina, pero el cambio más prominente en las regulaciones es el muy controversial halo. Está ahí para evitar que objetos grandes golpeen el casco del piloto, como llantas o de hecho otros coches. Desde su introducción ha habido una cantidad considerable de coches donde el halo ha jugado bien su papel, y a pesar de las quejas, los pilotos indican que una vez que conduces un par de vueltas, dejas de notarlo. Un piloto de los 50 se sentiría atrapado y atorado en una cabina tan chica, y la reducción tan marcada de visibilidad por los laterales le resultaría desagradable. Por otro lado, si pones a un piloto moderno en uno de los 50, considerando que podría ver el piso aunado a que no tenía cinturones de seguridad, se sentiría tremendamente expuesto y la mayoría se rehusaría a correr. Y ya ni hablemos de ir llanta con otros pilotos. No hay nada como correr un auto abierto y con suerte los adelantos en seguridad con el pasar de los años seguirá permitiendo a los fans y a los pilotos disfrutar esta experiencia.